Muy buenas noches a todos los presentes. Les saluda Claudia Pumahualca y el día de hoy será la encargada de moderar la presente conferencia junto a Miguel Núñez. Es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestra segunda conferencia técnica del año organizada por PIS Concreto, empresa peruana que se dedica a brindar productos, servicios de calidad para el sector de la construcción y que está comprometida con la difusión de conocimiento a nivel nacional e internacional, llegando a realizar cursos y conferencias con ponentes especialistas provenientes de diferentes países. Es por ello que, gracias al trabajo realizado, nos sentimos orgullosos y contentos por lo logrado, ya que nos motiva a seguir apostando por el crecimiento de nuestro país. Asimismo, nos sentimos agradecidos con la empresa MEPCO por el importante apoyo para el desarrollo de este tipo de eventos académicos. Sin más que añadir por el momento, damos inicio a la conferencia de hoy con unas palabras de bienvenida a cargo del ingeniero Julio Carhuamaca, gerente técnico de PIS Concreto. Buenas noches, ingeniero Julio. Puede iniciar con sus palabras. Gracias, Claudia. Buenas noches a todos los colaboradores. Buenas noches, Raúl. Buenas noches a todos los presentes también en esta nueva conferencia que forma parte de nuestro programa, ¿no?, de difusión del conocimiento que ya tenemos pues una tercera temporada. Imagínense cómo pasa el tiempo. A los que nos acompañan desde el inicio, pues agradecidos por su confianza, por su deferencia. Recuerden que toda esta información luego está siendo registrada en nuestro canal de YouTube, en donde los invitamos a que puedan revisar conferencias, algunas entrevistas, demo shows, algunos eventos también internacionales. Ahí van a encontrar muy buen material. Y bueno, sobre el día de hoy tenemos la participación de un colega y amigo personal, Raúl Bracamontes Jiménez, quien nos va a presentar una conferencia sobre supervisión en las operaciones con concreto lanzado. Y puedo agregar que esto es muy importante, sobre todo si alguien desea certificar en USA sobre estos temas. Hay certificaciones asociadas también a ello, ¿no? Entonces, en nuestro país, como ustedes saben, pues tenemos ya una experiencia sobre tunelería, ¿no?, en temas de sostenimiento, en donde seguramente hay oportunidades de mejora, como en todo, pero también hemos notado que desde hace unos 3 años aproximadamente existe cada vez ya un incremento en la participación del uso del concreto lanzado en obras civiles. Y por eso vemos muy importante la labor también de los colegas y los profesionales que trabajan en los diversos proyectos para que puedan tener al menos unos alcances en la supervisión de operaciones con concreto lanzado. Sin más, entonces me despido. Un gusto saludarlos, un gusto contar con ustedes. Cedo la palabra a Claudia para que continuemos con la presentación. Mi nombre es Julio Carhuamaca, representante de PIS Concreto acá en Perú. Un gusto saludarlos y estamos siempre en permanente comunicación a través de nuestras diversas redes en las plataformas digitales. Muy buenas noches y continuamos. Muchas gracias por sus palabras, ingeniero. A continuación, permítame dar inicio a la conferencia técnica Supervisión en las operaciones con concreto lanzado, a cargo del ingeniero Raúl Bracamontes, quien lleva una amplia experiencia como especialista en construcción subterránea, productos y aplicaciones en concreto lanzado, además de ser consultor internacional en sistemas de soporte, anclaje, asesorías en campo y pruebas de extracción en más de 10 países de América Latina. Actualmente, director del Comité Técnico de la Asociación Mexicana de Ingeniería de Túneles, además de ser inspector certificado por el ACI de concreto lanzado, certificador en concreto lanzado por el American Concrete Institute ACI y la American Shotcrete Association, y asesor internacional en temas de concreto lanzado y sostenimiento en PIS Concreto.
Sin más que decir, muy buenas noches, ingeniero Bracamontes. Es un honor darle nuevamente la bienvenida a esta conferencia. Lo invito a prender su cámara y comenzar con la presentación. Muy bien, no, pues muchísimas gracias. Un gran gusto estar por aquí. Esta plática, de una plática muy breve, muy rápida, de un tema que creo que es muy interesante, que se refiere a lo que es la supervisión del concreto lanzado. Entonces, digo, vamos a dar inicio. Con ello, pues digo, sin antes agradecer a mis amigos de PIS Concreto, a la empresa MEPCO que nos ha apoyado aquí. Es el concreto lanzado. O sea, el concreto lanzado, pues digo, es simplemente un sistema de colocación del concreto. O sea, el concreto lanzado, o sea, es concreto, compactación o consolidación y acabados pues, muy diferentes a que lo hacemos con el concreto convencional. Entonces, aquí hay que tener en cuenta pues, que el concreto lanzado pues, es un mortero concreto neumáticamente proyectado a gran velocidad contra una superficie con la finalidad de obtener una adecuada compactación. O sea, entonces, la de las diferencias principales entre el concreto lanzado y el concreto convencional, pues es que el concreto lanzado se coloca y se compacta por la fuerza del impacto, mientras pues que en el concreto convencional nosotros colocamos el concreto y después lo consolidamos o lo compactamos por medio de la acción de un vibrador. Entonces, entre las principales diferencias que existe entre el concreto lanzado y el concreto tradicional, existe el rebote. O sea, ¿qué es el rebote? Es el material que es rechazado de la superficie rebótico que nos va a cambiar un poquito las proporciones de mezcla que nosotros manejamos inicialmente. Entonces, es muy importante tener en cuenta, aquí podemos ver en esta foto, es decir, cómo se está colocando el muro, cómo se está construyendo, y aquí en la parte de abajo podemos ver parte de ese material de rebote que, lógico, o sea, tiene mucho que ver con la calidad del concreto que estamos colocando. Otra de las diferencias principales, pues, es lo que es el rocío. El rocío son las partículas más finas que son depositadas remotamente en el área de colocación. Entonces, esas son dos de las principales diferencias que tenemos y también son dos materiales no deseables que no queremos nosotros incorporar en nuestro trabajo al momento de estarlo haciendo. Entonces, aquí algo que es muy importante y que hay que tener en cuenta, pues es que la calidad del concreto lanzado va a depender de los trabajadores en la obra. O sea, a diferencia de otros tipos de trabajo, es decir, aquí el lanzador es una persona clave y fundamental en el proceso de colocación del concreto. El lanzador es el único que ve en todo momento dónde se está colocando ese concreto y también va a ser el responsable de poder obtener un concreto denso y compacto con el adecuado recubrimiento del acero, si es que está presente, con el mínimo rebote y rocío, que son dos cosas no deseables que debemos pues, de controlar. Entonces, por ello es que el lanzador juega un papel clave en el proceso de la colocación. Entonces, ¿qué es un concreto lanzado de calidad? Bueno, un concreto lanzado de calidad, pues en pocas palabras podríamos decir que es aquel que cumple con los documentos de contrato para los cuales fue diseñado y se está colocando. O sea, entonces, un concreto de calidad pues debe de cumplir con los requisitos de trabajabilidad, de resistencia, de durabilidad para una determinada aplicación con un mínimo costo posible. Es decir, debe de cumplir con los documentos de contrato de acuerdo a las especificaciones que nos están pidiendo para esa aplicación en particular. Entonces, el éxito y el desempeño del concreto lanzado al momento de colocarlo va a depender directamente del conocimiento, del estudio, de su planeación para lograr un producto final de excelencia con la implementación adecuada de materiales específicos, equipos específicos y técnicas propias de la colocación del concreto lanzado, con sus respectivos acabados y procedimientos de curado adecuados para poder obtener un concreto durable que cumpla con las especificaciones del contrato y que esté diseñado para el medio donde se está colocando. Entonces, ¿quién es el supervisor? O sea, el supervisor es toda aquella persona que obtiene resultados con y otra vez de otras personas. O sea, el supervisor juega un papel muy importante dentro de la función del concreto lanzado, o sea, porque
gran parte del problema que tenemos es que muchas veces los supervisores no saben qué están supervisando y entonces existen una serie de problemas. Entonces, actualmente hay un programa nuevo en el ACI que es el supervisor de concreto lanzado. En Estados Unidos, o podríamos decir en el mundo, hay solo 27 inspectores certificados actualmente. De esos, solo hay 3 instructores, de los cuales pues, puedo decir que tengo el honor de ser uno de esos 3 instructores. Y pues digo algo muy interesante, es que muy pronto estaremos por América Latina impartiendo estas certificaciones ACI de concreto lanzado. Entonces, digo, es algo que va a ser muy interesante. Y entonces, tomando de esa certificación del ACI, o sea, ahí se define que básicamente el supervisor de concreto lanzado tiene 4 funciones principales. O sea, y entonces en su participación dentro del proceso de colocación del concreto es sumamente importante porque el supervisor debe de estar entre sus funciones, pues es la de proyectar, o sea, es decir, coordinar, pues digo, adecuadamente la de cuadrillas, los equipos y todo eso para lograr la máxima producción de la manera más eficiente. Digo, aquí, antes de seguir un poquito hablando de las funciones que tiene el supervisor, digo, hay que entender que el papel de supervisor tiene muchas variantes, o sea, hay supervisores que pueden pertenecer a la misma empresa de concreto lanzado, hay supervisores externos que pueden ser contratados por el dueño para supervisar a la aplicación de una empresa en el proceso de aplicación, o sea, o pueden ser y jugar un papel diferente, o sea, pueden ser un supervisor tanto del proveedor de materiales, o sea, entonces, al final del día ahorita vamos a hablar básicamente de lo que sería un papel del supervisor en un proceso de aplicación en una obra civil, porque digo, hay muchas más aplicaciones del supervisor de concreto lanzado, pero vamos a enfocarnos un poquito a lo que es a la obra civil. Entonces, aquí es muy importante que el supervisor sepa dirigir a la gente y entonces entre esa función de dirigir, que delegue las autoridades y la toma de decisiones. O sea, también es la función de desarrollar, donde pues debe de estar el supervisor actualizándose y en un programa de mejora continua hacia su persona, y también debe de controlar, debe evaluar constantemente para detectar en qué grado se están cumpliendo los objetivos de la obra que se está realizando, ¿no? Entonces, estas son las 4 principales funciones que tiene el supervisor de concreto lanzado, que es de proyectar, que es la de dirigir, la de desarrollar y que es la de controlar. Entonces, dentro de sus responsabilidades, pues podemos decir que debe de identificar y examinar los materiales para su aceptación. Aquí probablemente algunas de las cosas que mencione, si esto está tomado de acuerdo a lo que marca el ACI, puede ser que algunos de estos puntos no sean aplicables localmente en los países donde ustedes tienen esta presentación, porque aquí en Estados Unidos, antes de empezar cualquier trabajo de concreto lanzado, o sea, deben ser aceptados y aprobados los materiales, deben de ser aceptadas y aprobadas las mezclas. Entonces, aquí ya veremos un poquito más adelante algunas cuestiones de documentación que se va llenando, pero pues digo, es parte de la responsabilidad, es decir, antes de iniciar una obra, pues se deben identificar plenamente y examinar que los materiales son adecuados para el proceso de colocación del concreto lanzado, aunque sean suministrados por un tercero. También pues debe de monitorear el mezclado, la dosificación en concreto y realizar las pruebas de consistencia, contenido de aire, temperatura, densidad, o sea, dependiendo qué es lo que nos marca las especificaciones del contrato, habrá un programa de pruebas que se definirá en coordinación con los laboratorios de materiales y en base a eso, pues tener ahí un programa establecido de control de calidad. También, pues digo, se debe de examinar el sitio previo a la colocación del concreto lanzado, que el sitio cuente con las condiciones y que se pueda colocar el concreto de forma correcta. Debe de inspeccionar el mezclado, transportación, colocación, acabado y protección del concreto, preparar los especímenes para el laboratorio, observar el equipo, las condiciones de trabajo, el clima y otras cosas que afecten la colocación del concreto, lo cual iremos viendo a lo largo de esta plática. Preparar pues todo lo que son los documentos y reportes que se tienen que entregar y que estar generando,
debe de estar observando los métodos de curado, especialmente en condiciones climáticas adversas, como puede ser clima cálido o clima frío, evaluar los resultados del cumplimiento de las especificaciones, reportar las no conformidades y verificar que las no conformidades sean corregidas. Estos son algunos de los puntos de responsabilidades que nos marca el ACI que tendría un inspector de concreto lanzado. Entonces, aquí algo que hay que tener muy en cuenta es que la calidad del concreto lanzado depende de tres pilares principales. O sea, depende en la calidad de la mezcla, depende en la calidad del equipo y depende en la calidad de la mano de obra. Si yo tengo problemas en alguno de esos tres pilares, voy a tener problemas en mi concreto lanzado. O sea, puedo invertirle meses en la preparación de la mezcla, en elegir los materiales, en realizar muestras de prueba, en utilizar los mejores aditivos, pero si tengo un mal lanzador, al final del día esa mezcla va a quedar, ese concreto va a quedar poroso, débil y con defectos. O sea, puedo tener un excelente lanzador, puedo tener una excelente mezcla, pero tengo un mal equipo, el equipo me va a dar problemas y vamos a ver cómo hay ciertos defectos que el equipo que nos va a generar y el lanzador, por más experimentado que sea, no va a poder evitar ese defecto que nos va a generar el equipo. Entonces, es importante tener en cuenta que la calidad del concreto lanzado depende de la calidad de los equipos, depende en la calidad de la mezcla, depende en la calidad de la mano de obra y un punto muy, muy importante es que la superficie donde se va a colocar el concreto se prepare adecuadamente. Entonces, como supervisores debemos poner atención a las tres cosas. Debemos de poner atención a la mezcla, debemos de poner atención a los equipos, debemos de poner atención a la mano de obra. Por eso es que en Estados Unidos exigen que los lanzadores sean certificados y pues además, como parte de nuestro proceso de inspección, debemos de garantizar que la superficie de aplicación cumple con las condiciones para colocar ese concreto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo a través de la inspección? Pues estamos monitoreando y documentando la calidad de la construcción del concreto con sus componentes para evitar un posterior rechazo que sea muy costoso de reemplazar o de corregir. O sea, habrá dentro de los alcances, dentro del concreto, se establecen ciertas cláusulas de decir, bueno, ¿qué pasa si en un momento dado mi concreto no cumple con las especificaciones del contrato? Entonces ahí se pueden especificar métodos de reparación o en el peor de los casos, pues digo, la demolición completa del elemento y su reparación. Pues digo, la función de la inspección pues es asegurar la calidad, es ver que se está construyendo como se dijo que se iba a construir. O sea, es verificar y documentar las especificaciones del proyecto de acuerdo con los requerimientos, los códigos, regulaciones o normas vigentes. Además, el propósito de la inspección es decir que el proyecto sea aceptado por el dueño y sobre todo algo muy importante, que no ocurran accidentes durante el proceso de construcción. Entonces, entrando un poquito en materia, o sea, aquí lo que es los requisitos para la inspección del concreto lanzado, pues digo, tenemos aquí que el ACI 311.7 del año 1918, donde nos habla la especificación para la inspección del concreto, de las construcciones de concreto. Aquí en el punto número 7, que habla de la inspección del concreto lanzado, o sea, aquí nos marca que es una inspección especial y que debe de haber un inspector en todo momento que se esté aplicando el concreto lanzado. Entonces, de entrada aquí el ACI nos especifica que por su proceso de colocación, por lo específico de su mano de obra, su mano de obra calificada y todo eso, debe de tener una inspección permanente en todo momento durante su aplicación. Aquí, si no hacemos las cosas bien, pueden ocurrir fallas del concreto, que es lo que al final del día no estamos buscando. O sea, entonces, aquí hay que entender que las fallas pueden ser fallas estructurales, que esto es cuando una falla, cuando una estructura deja de cumplir la función para la que fue diseñada, o cuando esas fallas pueden comprometer su estabilidad. Aquí vemos pues, en el interior de una mina, pues decir un caso de un derrumbe, donde bueno, pues, pudo haber un equipo, una persona debajo de eso, que costó, en el peor de los casos, estas fallas pueden costar vidas,
Y aquí vemos, pues digo, en el lado izquierdo, lo que son algunas muestras de concreto lanzado, que digo que tenemos un concreto lanzado con mal hecho, mal colocado, que tiene ciertos defectos, y esos defectos pues no es el concreto denso y compacto que nosotros estamos buscando, que queremos colocar. Entonces, digo, es importante tener en cuenta cómo un mal proceso de inspección, una mala calidad en la aplicación puede llevar a cuestiones que pueden costar vidas. Entonces, es muy importante tener en cuenta que las cosas que nosotros estamos haciendo y que estamos desarrollando, pues tienen la finalidad de cumplir con los documentos de contrato, con la vida útil esperada y con las resistencias específicas. Entonces, sabemos que el concreto falla por 5 principales causas. La primera es por fallas relacionadas con un diseño o proyecto insuficiente. O sea, ahí muchas veces, digo, el inspector pues, no tiene que ver, simplemente a él se le contrató para, se les entregaron unos planos que probablemente otra persona calculó, donde se le dice que se construya esto de acuerdo a estos planos. Entonces, la función del inspector es ver que se va a construir eso de acuerdo a lo que los planos dicen. Si los planos no cuentan con un diseño adecuado en cuanto a espesores, en cuanto a cantidad de acero, todo eso, pues digo, el concreto va a fallar. O sea, ahí no es que sea culpa del inspector, porque el inspector revisó, se aplicó todo de acuerdo a que los planos estaban marcando, pero bueno, el diseño era deficiente y esa obra estaba destinada a fracasar. Tenemos el punto 2, que son fallas relacionadas con el proceso de planeación. Digo, aunque no es una causa raíz directa de la falla del concreto, tiene mucho que ver con cuestión de que decir, oye, estamos en clima frío, no hubo las mantas térmicas para cubrir nuestro concreto, se nos congeló el concreto y eso nos ocasionó unas bajas resistencias. O sea, entonces, las fallas relacionadas con el proceso de planeación no son fallas directas del concreto, pero pueden generar, por esos errores en la planeación, pueden generar problemas posteriores una vez que el concreto endurece. Tenemos la tercera causa, que son fallas relacionadas con la fabricación, cuando hablamos del tipo y cantidad de materiales elegidos. O sea, si ahí no ponemos las cantidades de cemento que necesitamos por un metro cúbico, si no ponemos lo que es el tipo agregado que estamos buscando, el tipo de cemento o los aditivos adecuados en las dosificaciones adecuadas, pues digo, puede ser que nuestra mezcla venga mal y entonces esa mezcla no nos vaya a permitir obtener un concreto que cumpla con las especificaciones. Una que es sumamente importante, fallas relacionadas con el proceso de colocación. O sea, aquí es donde la mayoría de las fallas ocurren. O sea, podríamos decir que el 70% de las fallas tienen que ver con una mala colocación. Entonces, en el concreto lanzado, la calidad del lanzador influye muchísimo en la calidad final del proyecto. Entonces, ahí es muy importante y por ello es que se ha enfocado mucho en la colocación del concreto y que el inspector entienda el proceso de colocación de concreto. Y por último, tenemos fallas relacionadas con la operación o la vida útil o falta de mantenimiento. Es decir, o sea, si tenemos una construcción que no la pintamos, que no la cuidamos, que está expuesta a ambientes agresivos, que no estamos haciendo lo que es necesario, pues digo, esa estructura va a presentar un deterioro y ese deterioro, pues a la larga, va a generarnos una vida útil mucho menor a la cual estamos nosotros esperando. Digo, aquí vemos, por ejemplo, este ejemplo de un túnel donde está fallado. Vemos, pues aquí, que decir, aplicaron un espesor de capa, colocaron una cantidad de acero y probablemente, pues digo, no consideraron los esfuerzos actuantes del terreno para el tipo de material o cosas así. Y entonces al final del día, pues este túnel falló. Digo, por lo menos les dio el tiempo o la seguridad del concreto para que ellos pudieran apuntalar, para que pudieran meter soportes ahí a la estructura y de cierta forma pues evitar el colapso de la estructura. Pero ahora el proceso de rehabilitar este túnel, pues digo, va a ser un trabajo caro, va a ser un trabajo riesgoso, va a ser un trabajo lento y pues eso va a implicar, digo, ciertos costos, ¿no? O sea, entonces, es aquí un ejemplo pues de un concreto lanzado de mala calidad que pudo no haber cumplido con algunos de los puntos anteriores o con uno o más de los puntos anteriores. O sea, pudo haber sido un diseño deficiente que este concreto nunca iba a soportar los esfuerzos para los cuales iban a actuar una vez que el concreto estuviera colocado. Pudo haber sido una mala selección de materiales que al seleccionar esos materiales generaron ciertos defectos que contribuyeron en el debilitamiento del concreto y este concreto pues no soportó los esfuerzos al momento
estar trabajando, pudo haber sido una mala colocación. O sea, entonces, en fin, son cuestiones que al final del día terminaron con un concreto con una calidad deficiente para lo que estábamos buscando. Entonces, acá en Estados Unidos se utiliza mucho lo que son los paneles de construcción. O sea, los paneles de construcción son paneles que miden 1,20 m por 1,20 m. Estos se hacen antes de comenzar el trabajo. O sea, el panel debe de contener lo más crítico del proyecto. Digo, en este caso tenemos aquí una zona que tenemos una columna, tenemos acá una zona de apoyo para unas traves y tenemos aquí una abertura. Y entonces, bueno, pues todo esto debe aquí de aplicarse, debe de rellenarse de concreto lanzado y se hace un panel por un lanzador. Entonces, aquí lo que nosotros evaluamos a través de esto, pues es las características de la mezcla, evaluamos lo que es el acabado. Digo, y aquí podemos ver, le voy a quitar el volumen porque hace mucho ruido. Aquí podemos ver un lanzador rellenando su panel, un panel de preconstrucción. Entonces, cuando se nos pide, pues bueno, se lanza siempre un panel, uno por cada lanzador, se evalúa la mezcla, se evalúa la técnica de colocación, se evalúa el acabado, y de esa forma pues puedes tener aquí algo mucho mejor. Entonces, digo, aquí tienes un panel por lanzador, tienes aquí las características del acabado que se están dando, tienes el mismo armado que está dentro del proyecto, y ya después, pues bueno, se extraen corazones, se evalúa los corazones, se evalúa el adecuado recubrimiento del acero refuerzo. O sea, y en un momento dado, si lo que quieren es utilizar estos mismos corazones para revisar lo que es la resistencia a compresión del concreto, pues digo, estos en un momento dado se cubrirían con cera, se regresarían al sitio y se dejarían ahí para que estuvieran en las mismas condiciones que estuvieran en la estructura y ensayarlos pues a la fecha que nos correspondería. Pues digo, aquí es muy importante pues ver que el concreto lanzado esté especificado dentro de los planos en su proceso de colocación y pues digo, aquí las revisiones deben estar aprobadas por la autoridad o por la persona que las está haciendo. Entonces, aquí es muy importante en los planos, es decir, una de las grandes diferencias que hablábamos entre el concreto lanzado y el concreto convencional era la forma de colocación. Entonces, el armado debe ser ligeramente diferente para el concreto lanzado que para el concreto convencional. O sea, sobre todo referente a las separaciones entre barras paralelas, o sea, la separación mínima que debemos de tener pues son 5 centímetros o 2 pulgadas, dependiendo del diámetro de la varilla, o 3 veces el diámetro de la varilla para poder colocarlos de forma adecuadamente. Entonces, ahí hay que tener en cuenta, pues decir, todas estas situaciones del acero refuerzo, porque va a requerir condiciones diferentes a lo que es el concreto convencional. Por ejemplo, aquí vemos un par de fotos, digo, es una plática muy corta, es una plática muy breve, pero podemos ver cómo estos armados, aquí tenemos un paquete de más de 14 varillas dobles, y acá inclusive tenemos 4 varillas que están encima de 8 varillas que pasan acá. Entonces digo, en este caso, pues va a ser imposible que puedas colocar un concreto lanzado adecuadamente porque no hay forma de que pueda fluir el concreto alrededor de estas varillas. Entonces, aquí vemos igual un paquete de muchas varillas y entonces a la hora que tú colocas el concreto lanzado, obtienes defectos como estos que pueden verse aquí, que es en zonas donde el acero estaba muy congestionado. Y la pregunta es, pues bueno, ¿dónde estaba el inspector antes de que se lanzara el concreto para corregir este armado, este acero refuerzo, porque aquí no hubiera podido haber colocado ese concreto, ¿no? Entonces, es importante antes de la colocación del concreto lanzado ver que tenemos el recubrimiento adecuado. En este caso no se tiene el recubrimiento adecuado. Vemos aquí en la foto de la derecha lo que les mencionaba, la separación entre los traslapes de las varillas para permitir el adecuado colocación del concreto. En este caso estamos viendo, es una parrilla doble, tenemos una parrilla en la parte posterior, una parrilla en el frente, y bueno, y aquí vemos los traslapes que nos marcan para la colocación del concreto lanzado. Entonces digo, son algunas diferencias que como inspectores pues debemos de tener en cuenta, o sea, tratar de darle la mayor facilidad al lanzador para que el lanzador pueda perfectamente envolver adecuadamente este
acero refuerzo y que no nos queden oquedades, ¿no? Igual, aquí podemos ver el traslape en esta zona acá de las varillas, tanto horizontales como verticales, digo, permitiendo que el concreto pueda envolverlo adecuadamente. Digo, preparación de las superficies, pues es algo muy importante, pero aquí dependiendo del tipo de superficie con la cual nosotros estamos trabajando, si es un suelo, si es una roca, si es concreto, si es mampostería, si es acero, pues habrá que hacer los procedimientos necesarios para preparar adecuadamente la superficie y dependiendo la aplicación que se está haciendo. O sea, y entonces este tratamiento pues busca mejorar la adherencia del concreto lanzado a la superficie que se está aplicando. Habrá situaciones en las cuales, pues digo, nuestro concreto no va a tener adherencia a la superficie y bueno, y eso debemos de tomarlo nosotros dentro de nuestro diseño, o sea, ya sea instalando algún anclaje, instalando algún acero, instalando alguna situación que nos ayude a solventar ese problema de falta de adherencia a nuestra superficie. O sea, y algo que está completamente prohibido en las aplicaciones de concreto lanzado es el uso de cualquier adhesivo para unir concreto viejo con concreto nuevo. O sea, quedan estrictamente el uso de cualquier adhesivo para unir concreto en las aplicaciones de concreto lanzado, porque el concreto, con su sistema de colocación, con su alta velocidad, podemos nosotros obtener una excelente adherencia y no son necesarios ese tipo de productos. Inclusive, por normas en Estados Unidos, por reglamentos están prohibidos. La inspección durante la colocación. Perdón. O sea, ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando un adecuado recubrimiento del acero refuerzo, estamos buscando un concreto denso y compacto, estamos buscando lo que es el menor rebote y el menor rocío que no se integren dentro de nuestro proceso de colocación para obtener excelentes resultados. Aquí vemos un par de fotos de paneles que se extrajeron, donde vemos que los trabajos de concreto lanzado, aún con aceros congestionados, se pueden obtener adecuados resultados, pero depende muchísimo de la habilidad del lanzador, depende muchísimo de la mezcla, depende muchísimo del equipo que se está utilizando. Entonces, algo que es muy importante, es decir, hemos visto muchos errores en cuestiones de supervisión, principalmente porque el supervisor se encuentra con un tema nuevo para él, que es el concreto lanzado, y entonces, ¿cómo sabe el inspector que el concreto lanzado se está haciendo de forma correcta si el inspector no entiende cómo trabaja el concreto lanzado? Entonces, el inspector, acá para ser inspector de concreto lanzado te piden mínimo 5 años de experiencia en trabajos relacionados con control de calidad, en trabajos relacionados con aplicación de concreto lanzado, en trabajos relacionados con el concreto para poder certificarte. Entonces, es importante que el inspector tenga conocimiento, si no, sencillamente va a pasar por alto muchos defectos que se pudieron haber corregido en su momento si él tuviera la experiencia y pudo detectarlos. Entonces, hablábamos anteriormente, pues bueno, de que el concreto depende de 3 pilares, entre ellos, pues uno es la mezcla, el concreto, o sea, la mezcla de concreto, pues se compone de 2 ingredientes principales, lo que es la pasta, que es el cemento, el agua, el aire, los aditivos, en sí, lo que es el pegamento que va a recubrir a los agregados, que es la arena y la grava, y entonces la calidad de la mezcla pues va a depender de la calidad de la pasta y va a depender de la calidad de los agregados. Entonces, yo no puedo tener un concreto durable si no tengo una pasta de calidad y no puedo tener un concreto durable y resistente si no tengo agregados de calidad. Entonces, debo de ver la calidad de la pasta, que está regida principalmente por la relación agua-cemento, y la calidad de los agregados, porque si no puedo dar un concreto de alta resistencia si tengo agregados de baja resistencia. Entonces, es muy importante invertirle el tiempo necesario para determinar esas características, además del proceso de colocación que estamos llevando. O sea, aquí vemos algunos defectos que se pueden presentar en el concreto fresco al momento de estar aplicando. Digo, aquí vemos el concreto se me está colgando. ¿Esto qué puede ser? Pues digo, puede ser una falta de cohesión, puede ser un exceso de agua en la mezcla, puede ser una mezcla muy fría. O sea, hay diversas causas que nos pueden generar este tipo de efectos. Se acaba de lanzar, se le acaba de dar el acabado y entonces
el concreto por peso propio empieza a colgarse. Entonces, aquí el lanzador experimentado determina cuál es la altura máxima que pueda levantar el muro o el elemento que está colocando el concreto para evitar situaciones que luego por el peso propio venga el concreto y se deforme. Digo, aquí vemos otra situación, se acaba de lanzar el concreto, se le venía dando el acabado, empieza el concreto con un exceso a colgarse y entonces empieza aquí el mismo acero refuerzo, empieza a restringir el movimiento creando nuestras superficies de olas. Aquí vemos un desprendimiento del concreto recién colocado, que puede ser por vibración de que los trabajadores están caminando sobre las varillas, puede ser por un exceso de mezcla, puede ser por una mezcla sin cohesión. O sea, hay varias características que durante la etapa de concreto fresco nos puede generar un problema que digo es fácil de poder solucionar porque el concreto está fresco. Simplemente aquí se corta lo que está suelto, se limpia, se vuelve a lanzar y perfectamente queda todo otra vez integrado. Aquí vemos algunas mezclas donde tuvieron un exceso de agua o un exceso de aditivo plastificante. Entonces, hay que tener en cuenta que en la mayoría de las aplicaciones de concreto lanzado en obra civil no llevan acelerante. Entonces, estás colocando concretos con revenimientos muy bajos, estás hablando de concretos de revenimiento entre 5 a 7 centímetros, con lo cual lo estás colocando, y digo, y hemos colocado espesores con revenimientos bajos hasta de bastante gruesos, 60 centímetros sin ningún problema. Pero si traemos un revenimiento más alto, la mezcla no va a poder tener esas características de cohesión que estamos buscando, y entonces la mezcla va a escurrir por su propio peso sin permitirnos engrosar. Entonces aquí vemos algunos defectos ocasionados por la mezcla que pueden ser, teníamos una mezcla, estamos en clima frío y teníamos una mezcla muy fría y entonces esta mezcla tardó mucho en reaccionar y entonces ese tiempo que estuvo nuestro concreto expuesto a la acción de la gravedad pues provocó que el concreto se colgara, aunado pues por algunas otras circunstancias, ¿no? Entonces aquí vemos algunos de los factores en el proceso de colocación que tienen que ver con la mezcla. Entonces, en cuanto a la técnica de colocación o el lanzador, hablábamos, pues digo, que era muy importante lo que era la distancia de la horquilla y lo que era el ángulo de la horquilla, ya que eso son dos factores que nos van a generar mayor o menor rebote, mayor o menor rocío. Entonces, digo, aquí podemos ver un par de ejemplos. Perdón, lo que es aquí lanzado. Un concreto lanzado a una distancia muy lejana, el lanzador sin el adecuado equipo de seguridad, aplicándolo sobre una roca seca que no ha sido humedecida, no se encuentra en condiciones saturadas parcialmente seca. Probablemente la roca no se haya limpiado previo a la aplicación del concreto lanzado. Desde esa distancia que él está lanzando nunca va a poder recubrir adecuadamente el acero refuerzo, se nos va a quedar oquedades detrás de ese acero refuerzo y entonces nos va a dar una falsa sensación de seguridad porque al momento que le puedan dar el acabado, pues digo, eso no se va a mostrar los huecos que están detrás, pero al paso del tiempo van a decir. Igual, en esta foto aquí vemos igual una distancia muy lejana, un ángulo equivocado, vemos baja velocidad de la colocación, vemos cómo el concreto se acumula enfrente de las varillas, esto pues, nos va a indicar a nosotros como inspectores que el concreto no se está colocando adecuadamente, no se está compactando, hay defectos detrás de esta colocación y entonces pues digo, tenemos que tomar las acciones adecuadas. Digo, aquí podemos ver señales de una mala colocación, o sea, si el concreto se acumula encima del acero refuerzo, es señal de que en la parte de atrás va a haber un hueco. Aquí vemos el concreto acumulado encima, aquí está en la parte de abajo, aquí está el hueco, aquí está la sombra que se conoce, y esto pues son indicadores de distancia, de ángulo de la horquilla y de consistencia de la mezcla. Si tenemos una mezcla muy dura, muy seca, de bajo revenimiento, pues digo, puede que la mezcla no fluya, entonces necesitamos o corregir la mezcla o ajustar las distancias. Aquí vemos igual concreto encima, vemos rebote atrapado dentro del sitio de colocación, o sea, aquí el lanzador lo que va a hacer, va
aplicar el concreto sobre esto, dejando el rebote atrapado, creando unas zonas porosas y débiles mal compactadas dentro del proceso de colocación. Aquí vemos otros ejemplos. Es decir, tenemos este concreto lanzado, se lanzó a una distancia lejana, se lanzó a baja velocidad, quedaron estos huecos en la parte de atrás, aquí los pueden ver. A la hora que le quisieron dar el acabado, pues simplemente se desprendió todo lo del muro, porque pues, sencillamente era un concreto que no estaba compactado adecuadamente. Entonces, como pueden ver, la importancia del conocimiento de la técnica, la importancia de saber qué mirar al momento que se está colocando el concreto, tiene mucho que ver con la característica de los inspectores para el concreto lanzado. O sea, una superficie arenosa, una superficie opaca, una superficie con defectos o canales detrás del acero refuerzo, son señales de problemas. Concreto acumulado encima de la varilla, huecos detrás del acero refuerzo son señales de problemas. Digo, aquí está igual, no importa lo grueso que sea el acero, si estás, aquí es una malla 661010, donde lo están lanzando con una mala técnica y pueden ver el pobre recubrimiento que se está teniendo de esta malla, ¿no? Entonces, si tú tienes una mala técnica de concreto lanzado, permites que se acumule el concreto encima de la varilla, el resultado van a ser sombras, van a ser huecos detrás del acero refuerzo. Y en este caso, el agua que se encuentra presente en este terreno puede mostrarte perfectamente dónde se encontraron estos huecos. Aquí vemos el acero refuerzo, las varillas verticales, las varillas horizontales, y al momento que se extraen los núcleos en esta zona, pues podemos ver los huecos u oquedades que tenemos detrás del acero. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es una buena técnica de concreto lanzado. Cuando estás colocando adecuadamente el concreto lanzado, tu varilla está limpia porque tiene tanta fuerza el concreto que fluye alrededor, te limpia, siempre vas a ver la cara de la varilla limpia y vas a obtener un concreto denso y compacto. Aquí puedes ver una foto de una muy buena colocación, el ligero brillo de agua, la varilla limpia, no hay rebote, no hay rocío dentro del trabajo. Eso es algo muy bueno. Y aquí pueden ver una excelente colocación de concreto. Ven cómo la varilla siempre está visible, ven cómo viene rellenándolo de atrás hasta adelante hasta que ya simplemente ahoga la varilla en el concreto. Entonces, no hay defectos y tenemos la certeza de que este concreto es un concreto denso y compacto, compactado adecuadamente. Pues aquí una imagen muy rápida, muy breve de cómo es. Digo, la cuadrilla, el entrenamiento y la experiencia tienen muchísimo que ver. Aquí, a los que conocen a Eugenio Derbez, nos enseña en su película Overboard cómo no se debe de lanzar concreto. Vean cómo él mismo va a tumbar el concreto que ya colocó. O sea, un ángulo excesivo, una distancia, todo eso pues nos genera problemas, ¿no? Entonces digo, aquí vemos de cierta forma, una forma cómica, lo que no se debe hacer al concreto lanzado. Y la parte de aquí es esto. ¿Por qué me pones a lanzar? Dice, porque eres una persona que no tiene capacidades. Entonces digo, por el contrario, el lanzador debe ser la persona más preparada de la cuadrilla. O sea, la calidad final y el costo del concreto lanzado es mucho más dependiente del lanzador. Aquí podemos ver un buen lanzador del lado derecho y un mal lanzador del lado izquierdo. O sea, mismo equipo, misma mezcla, diferente lanzador, o sea, y entonces obtenemos resultados completamente diferentes. Pues lo que estamos buscando, pues es excelentes lanzadores que nos den una seguridad al trabajo que estamos realizando. Digo, la influencia del equipo, es decir, sobre todo la influencia tiene muchísimo que ver cuando estamos utilizando aditivos acelerantes. O sea, aquí tenemos, todas las bombas de concreto sirven para bondear concreto. No todas las bombas de concreto sirven para lanzar concreto. Cuando nosotros estamos utilizando un acelerante, el equipo nos puede generar
un fenómeno que nosotros conocemos como pulsación. ¿Qué es la pulsación? O sea, mi flujo de acelerante es continuo y el cambio de un pistón a otro pistón provoca una caída que deja de llegar concreto a la superficie, donde viene una sobredosificación de aditivo acelerante, y esta sobredosificación de aditivo acelerante lo que nos va a generar es un fragado instantáneo, nos va a generar lo que son estas zonas porosas, estas zonas débiles, que nos van a crear laminaciones, y por ello es que aquí, por más experto que seas en el proceso de colocación, o sea, el equipo te va a estar generando un defecto. Entonces, digo, ahí como lanzador experto, pues puedes en un momento dado tomar ciertas decisiones de bajar un poquito lo que es la cantidad de acelerante, subir la velocidad de bombeo, o sea, hay cosas que puedes hacer de cierta forma para tratar de minimizar este efecto de la pulsación, pero la pulsación es un defecto propio del equipo. Aquí van a ver, en este caso no está aplicando acelerante, pero si estuviera aplicando acelerante, aquí vemos un pistón, ahí está el pistón empujando la mezcla a través de la manguera. Entonces, ese pistón termina su carrera, el equipo cambia al otro pistón, y entonces viene unas fracciones o unos segundos, como ahorita, que deja de haber concreto en la manguera. Entonces, en este momento, si yo estuviera utilizando un aditivo acelerante, estaría aplicando exclusivamente aditivo acelerante sobre la superficie del concreto, provocando una sobredosificación. O sea, esto es el efecto de la pulsación, y esto está ligado con el tipo de equipo que estamos utilizando. Entonces, o sea, hay que ver también el tipo de equipo, porque aquí esto, si estamos utilizando además mezclas duras, puede que ese fenómeno de pulsación no se llene completamente el cilindro. Al no llenarse completamente el cilindro, nos va a generar una pulsación mucho más grande. Entonces, cuando estamos utilizando acelerantes para el concreto, hay que tener en cuenta que un acelerante para el concreto lanzado, en 5 minutos tienes el fragado inicial, en 10 minutos tienes el fragado final. Si aquí podemos ver el rápido crecimiento de los cristales que nos genera en cuanto entra el acelerante en contacto con el cemento, y entonces eso pues, nos provoca un endurecimiento muy, muy rápido. Algunos problemas con el acelerante, pues aquí tenemos una sobredosificación de aditivo acelerante. A 28 días todo acelerante nos va a cobrar la factura, vamos a obtener bajas resistencias. Otro de los defectos es en acabados, vemos las manchas que nos genera un exceso de aditivo acelerante, pero el problema principal es esta reacción tan rápida que nos va a generar un concreto poroso y débil, y cuál va a afectar su durabilidad. Aquí vemos, cuando estamos lanzando con acelerante y hay acero refuerzo, nos recomiendan que no metamos más del 3% del peso del cemento, porque si ponemos cantidades de acelerante mayor, habrá que ustedes hagan sus pruebas y determinar el porcentaje adecuado. Queremos que el concreto fluya y recubra adecuadamente el acero refuerzo. Si adicionamos más acelerante, entonces puede ser que mi concreto pegue y fragüe, endurezca y ya no le permita fluir, generando unos defectos. Entonces, si pongo todavía más alta mi dosificación de aditivo acelerante, pues sencillamente donde caiga el concreto va a endurecer, dejándome todavía defectos mucho mayores, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo la influencia del aditivo acelerante en el porcentaje del peso del concreto tiene mucho que ver con el adecuado recubrimiento del acero refuerzo. Entonces, habrá que medirlo, graduarlo y evaluarlo para garantizar que estamos obteniendo un concreto perfectamente adecuado. Además, el acelerante solo se dosifica en la boquilla. Si lo echamos en el trompo, tendremos que entrar con rompedor y martillo a destruir todo este concreto endurecido. Algo que es sumamente importante son las condiciones climáticas. Es decir, es algo que pasamos muy por alto, que no tomamos en cuenta. Es decir, en clima frío nos exigen que el supervisor monitoree la temperatura interna del concreto, monitoree la temperatura externa, que registre la hora de la toma de la temperatura, la velocidad del aire, la temperatura del concreto y las condiciones climáticas. Nos piden que por lo menos se haga este registro 2 veces por día y ver que está la estructura perfectamente protegida, sobre todo en la zona de las esquinas, para evitar que sufra algún daño o congelamiento. O sea, aquí básicamente lo que el supervisor debe de ver en cuestión de clima frío es que se cumplan los estándares o los procedimientos que nos marque el ACI,
306 en cuestión de concreto lanzado en clima frío. En clima cálido, pues debemos de cumplir con lo que nos marca el ACI 305. O sea, ¿qué es un clima cálido? Cualquier combinación de temperaturas ambientales altas, alta temperatura del concreto, baja humedad relativa, velocidad del viento y radiación solar que deterioren la calidad del concreto por acelerar la pérdida de humedad y la hidratación del cemento. Entonces, pues igual el supervisor debe estar atento, debe de tener la forma de poder determinar la temperatura del concreto, o sea, es decir, debe de contar con un termómetro, debe de contar con un anemómetro, debe de contar con lo que es, con las herramientas necesarias para poder determinar si se está generando las condiciones de clima cálido y está teniendo el concreto una evaporación más rápida de la que debería tener para evitar que ese concreto se agríe. Ahorita, pues digo, por cuestiones de tiempo, pues no podemos hablar sobre las precauciones y cuestiones de clima frío o clima cálido, pero es algo que es muy importante. Digo, aquí, por ejemplo, este es un formato que nosotros llevamos aquí, donde, bueno, llevamos, o sea, el concreto, dónde se está lanzando, quién nos está operando, qué bomba, el día de la semana que se está trabajando, cantidad de metros, frecuencia de suministro, nombre del operador. Aquí registramos la salida del trompo de la planta, el tiempo de traslado, la hora de llegada a la obra, cuánto tiempo se tardó en descargar el camión, tiempo total de la descarga, tiempo que hubo de espera en lo que llegara el siguiente camión, si es que ocurre eso, cantidad de metros cúbicos, revenimiento de ese camión y la temperatura que tenía tanto el concreto al momento de llegar a la obra. Y en un momento dado aquí, pues puedes anotar cualquier otra información adicional, que es un registro muy sencillo donde vas documentando lo que está pasando en ese colado. El viento, pues el viento es muy importante y, por ejemplo, debemos evitar aquí lanzado con vientos muy fuertes, donde pues el viento nos está arrastrando las partículas más finas, nos está arrastrando el cemento y, lógico, pues nos va a quedar un concreto débil por gran parte de este cemento que se está yendo, ¿no? Entonces, digo, igual, si estamos utilizando protecciones contra el viento, pues ver que estas protecciones estén diseñadas para ello. Aquí tenemos un caso, ellos pusieron una lona sobre el andamio, les permitió colocar el concreto, pero a la hora que pusieron la lona, les generó un empuje lateral, que este empuje lateral provocó que el andamio se colapsara. Entonces digo, hay que ver que nuestras protecciones contra el viento pues están diseñadas adecuadamente y pueden soportar los vientos para los cuales están atacándonos. Ahora, si hay lluvia, pues hay que hacer las cosas de forma correcta, o sea, o no trabajar, o en un momento dado tomar las precauciones adecuadas. Pues digo, debemos evitar una cosa así. O sea, pueden ver aquí la tremenda lluvia que está pasando. Hay quien me decía, oye, pues esta es una nueva técnica de construcción, llenamos la alberca al momento de estarla construyendo. Entonces, aquí al final del día la alberca se tuvo que demoler por esta cantidad de lluvia. El trabajo de ellos, pues digo, no sirvió absolutamente de nada. Y entonces, pues digo, es decir, algo que aquí es costumbre mía, en Estados Unidos, cada día que me levanto, la primera pregunta que hago es, ¿qué clima tenemos hoy? Entonces, va a ser frío, va a ser calor, va a ser lluvia, va a ser viento, y en base a eso, pues tomar las precauciones y tomar las decisiones, si vamos a trabajar, bajo qué condiciones vamos a trabajar, y para obtener, pues ahí lo que es algo adecuado, ¿no? Entonces, aquí tenemos en cuenta por lo que es la inspección después de haber colocado el concreto. Digo, si no damos un curado, si no hacemos una protección adecuada del concreto lanzado, pues digo, pues esto nos puede generar un agrietamiento por contracción, nos puede generar mala adherencia entre capas, nos puede generar bajas resistencias, nos puede generar baja durabilidad, y entonces, pues debemos de tomar las medidas adecuadas para curar el concreto con cualquiera de los sistemas, ya sea por sistemas que le aporten agua, sistemas que eviten la evaporación del agua o sistemas que retengan el agua dentro de nuestra mezcla. O sea, lo que nosotros estamos buscando es que sea una calidad consistente entre capas y que no haya variaciones aquí entre las capas de concreto, porque pues esto nos va a significar calidades diferentes. No queremos estas laminaciones, o sea, debe de prepararse adecuadamente la superficie, debe de colocarse de forma correcta, porque si no, pues podemos tener problemas de adherencia. Aquí vemos un ejemplo, estaba la estructura, se aplicó una capa de concreto lanzado, no se preparó adecuadamente la superficie, a la hora de extraer los núcleos,
pues vimos que no hubo adherencia entre la capa de concreto lanzado con la capa del muro de concreto existente, y entonces, pues digo, ese es un problema que va en contra de la durabilidad y la vida útil que se está esperando. Entonces, también tener un control de pruebas adecuado. Generalmente acá en Estados Unidos, el número de pruebas y cantidades de pruebas que se marcan, digo, viene desde el proyecto. Lo mínimo que nos piden es un panel para resistencia a compresión cada 50 yardas cúbicas. Se debe extraer un panel, para ese panel sacar cilindros y ensayar los cilindros a la compresión. Ya si hay alguna otra prueba, como vemos aquí, ensayos de resistencias a tempranas edades, pues vemos ensayos de absorción de energía, pues el contrato nos determinará el número de pruebas y la frecuencia de ese intervalo o de esas pruebas particulares que debemos de estar realizando. Entonces, como pueden ver, la importancia del lanzador certificado, pues es algo muy importante y mucho a tener en cuenta. Veamos este video. ¿Quién es el lanzador? Yo aquí veo 8 personas sujetando la manguera. ¿Quién decide la distancia? ¿Quién decide el ángulo? ¿Quién decide? Entonces, digo, realmente eso es muy importante. O sea, el lanzador tiene sus decisiones, van a afectar la calidad de nuestra obra. Digo, aquí vimos escurrimientos del concreto, vimos algunas situaciones, pero no podemos permitir eso. O sea, no, 8 personas ahí. Lógico, ¿qué es lo que ha pasado? Que en muchos casos no consideramos al concreto como un elemento estructural, por los grandes errores que hemos cometido en la aplicación del concreto. Entonces, actualmente, estos datos son a lo que es a diciembre del año pasado. O sea, existían cerca de 2,000 lanzadores certificados en todo el mundo en el programa ACI. O sea, de esos había 367 con vía húmeda, vertical y sobre cabeza. Había 1,164 con vertical solamente. Había 279 en vía seca, vertical y sobre cabeza, y había 149 en vía seca vertical. Entonces, es decir, este programa de certificaciones de lanzadores de ACI ha sido muy exitoso acá en Estados Unidos. Es uno de los programas de mayor crecimiento. Actualmente habemos solo 15 instructores en el mundo. Este programa se ha implementado en México. México lleva 2 certificaciones y hay actualmente 12 lanzadores certificados. En Perú había 2 lanzadores certificados, ya expiró su certificación, no la han renovado todavía. A mí me tocó certificarlos a ellos. Decir, se ha dado en Dubái, se ha dado en Australia, se ha dado en Canadá, se ha dado en otras partes del mundo. Entonces, o sea, hay varios sistemas de certificación. Lo importante es que ustedes tengan la certeza que su lanzador tiene la capacidad para hacer el tipo de trabajo. Daría paso a sus preguntas. Muchísimas gracias por haberme acompañado este día de hoy. Y bien, continuando con la programación, procedemos a realizarle algunas de las preguntas que fueron formuladas por nuestro público asistente. Bien, la primera pregunta es, ¿hay un supervisor exterior en la entidad que contrata y un supervisor interior en la empresa que lanza el concreto? Bueno, ahí generalmente la empresa que lanza concreto tiene su propio inspector o supervisor o encargado, el nombre que ustedes le quieran dar. O sea, esa persona tiene ciertas responsabilidades diferentes a lo que es un supervisor contratado por el dueño, que va a garantizar que lo que ustedes están haciendo cumplan con las especificaciones del contrato. O sea, entonces, como dije, hay muchas funciones del supervisor. O sea, dentro de tu propia empresa, pues alguien debe estar al pendiente de que la mezcla esté, es decir, como empresa lanzadora, pues tú debes de garantizar que tu mezcla cumple con los requerimientos que tú pediste, que cumple con lo que es el revenimiento, con la cohesión, con la trabajabilidad que tú estás buscando. O sea, debes tú, dentro de tu misma empresa, ver que tus equipos estén correctos, que estén con el mantenimiento adecuado, que estén
en condiciones de nuevo. O sea, eso es parte interna de la empresa. O sea, ahí que tiene que ver, pues, de que de cierta forma estés coordinando a tus trabajadores, que les digas cuáles son las tareas que van a desempeñar, que les digas dónde van a trabajar. O sea, existe un supervisor por fuerza dentro de tu misma empresa. Puede haber un supervisor externo que lo contrató el dueño para ver que lo que tú estás haciendo cumplen con lo que se te contrató. O sea, entonces, aquí ese supervisor externo pues tiene la responsabilidad de programar el control de calidad, de ver que tú estás colocando ese concreto de la forma correcta, que si no hay algún defecto visible, si hay algún defecto visible, pues se corrija en su momento y de esa forma se pueda poder hacer de la mejor manera, ¿no? O sea, entonces, puede haber muchos supervisores, o se puede venir un supervisor de la compañía de concreto premezclado, pues para ver que su mezcla se está bombeando, se está colocando y se está haciendo de forma correcta. Si hay alguna cosa que él ve mal, pues marcará la planta y tomará medidas para corregir la mezcla, ¿no? O sea, es decir, hay diferentes niveles de supervisión, hay diferentes personas de supervisión que intervienen en el trabajo. Algunos son responsables de la calidad, otros son responsables de asegurar que los bienes de la empresa están usándose de forma correcta. De acuerdo, ingeniero. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la distancia de boquilla respecto a la superficie que se proyecta el concreto? Es una pregunta muy interesante y es una pregunta que no tiene una sola respuesta. O sea, primero, la distancia va a depender del volumen de aire que tú tengas. Entonces, a mayor volumen de aire puedes alejarte un poco más. A menor volumen de aire tendrás que acercarte más. O sea, ¿cuál es el volumen de aire que necesitamos para una aplicación de concreto lanzado? Para una aplicación de concreto lanzado manual puede ir de 5 metros cúbicos por minuto a 10 pies cúbicos por minuto. Y si hablamos de una aplicación robótica, eso va de 10 metros cúbicos por minuto a 12 metros cúbicos por minuto. Entonces, ahí eso tiene mucho que ver porque vas a tener diferentes volúmenes de aire, y entonces ese diferente volumen de aire va a implicarte que tú te acerques. ¿Qué nos marca las normas? Nos marcan que debes de estar entre 60 centímetros a 1,5 metros de distancia en una aplicación manual y en una aplicación robótica entre 1 metro a 2 metros de distancia a la superficie. Pero si hay acero de refuerzo, tú tienes que acercarte más para garantizar que el concreto va a fluir y se va a colocar. Entonces, puedes que estés menos de esos 60 centímetros. O sea, y esas son las decisiones que toma el lanzador de acuerdo a su experiencia para poder garantizar que el concreto se va a colocar de la forma correcta y va a envolver adecuadamente el acero de refuerzo. Entonces, contestando tu pregunta de una forma muy rápida, el libro dice que de 60 centímetros a 150 a 1,5 metros en aplicación manual, de 1 metro a 2 metros en aplicación robótica. Si hay acero de refuerzo, tienes que acercarte más y es función del lanzador determinar esa distancia, porque si estás muy cerca, llegas con tanta velocidad que arrancas el concreto que estás colocando, y si estás muy lejos, el concreto no llega con la suficiente fuerza y no se compacta, simplemente se acumula en la superficie. Entonces, es la sensibilidad del lanzador quien determina esa distancia correcta. Pero muy, muy interesante tu pregunta. Espero haberla podido contestar de forma correcta. Perfecto, ingeniero, gracias. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué consideraciones mínimas indispensables se debe tomar en cuenta para desarrollar un lanzado de concreto de manera segura a fin de evitar accidentes? Es un tema, la seguridad es todo un tema. Podríamos estar hablando, dar un curso exclusivamente de seguridad del concreto lanzado de muchas horas, o sea, pero digo, ¿qué debes de ver? Pues bueno, que los trabajadores traigan su equipo de protección personal, o sea, casco, lentes, mascarilla, ropa de manga larga, guantes, o sea, que usen su equipo de protección personal. Que el equipo esté en condiciones de nuevo, o sea, que esté, revisar el equipo periódicamente por cuestiones de desgaste. El desgaste es uno de los principales problemas y causas de accidentes. Estás manejando una manguera de concreto que la bomba te está empujando el concreto en la cara del pistón entre 1,000 a 1,400 PSI de presión, o sea, entonces, pues es muchísima la presión que te está inyectando la bomba. Entonces, decir, el desgaste, el estallamiento de tubos, el estallamiento de mangueras por desgaste, pues es una causa de los riesgos. O sea, hay que
reemplazar las piezas desgastadas antes de que ocurra un accidente. O sea, si vas a trabajar en alturas, pues el uso adecuado de arneses, el uso adecuado de andamios, que los andamios cuenten con el piso en todo, que cuenten con barandales, que cuenten con accesos seguros. O sea, en fin, cada trabajo en particular habrá que analizar cuáles son sus condiciones de riesgo. Entonces, decir, pero la seguridad empieza por usar, entender, conocer qué es lo que estás haciendo, que la persona que opera el equipo es una persona capacitada, que la persona que lanza es una persona capacitada, que el equipo está en condiciones de operación, que están todos los dispositivos de seguridad en su sitio, que están las parrillas con sus rejas en su sitio, que no se están levantando las rejillas. O sea, entonces, hay muchas cuestiones de seguridad y va a depender si estás trabajando en lo que es en un espacio confinado, a lo mejor necesitas suministro de oxígeno o necesitas extractores o necesitas otras. Es decir, la cuestión de seguridad es muy importante, es muy amplia y hay muchos factores que intervienen en ella. Entonces, creo que es así muy rápidamente es lo que podría comentarte sobre esta cuestión de seguridad, pero sobre todo es conocimiento, entrenamiento, uso de equipo de protección adecuado, revisión de desgastes, ver que los equipos están en condiciones de operación como nuevos, cualquier detalle, pues repararlo inmediatamente. Perfecto, ingeniero, totalmente de acuerdo. Bien, la siguiente pregunta es, ¿a qué presión se debe lanzar el concreto en una mina subterránea? ¿Qué factores o códigos nos definen este factor? ¿Cómo decidimos entre usar un tipo de boquilla u otra? Es muy buena tu pregunta. Es decir, la función de la boquilla en la aplicación del concreto lanzado tiene que ver con la velocidad. O sea, la boquilla es la parte más angosta de todo el sistema de colocación y todo lo que hace la boquilla es acelerar la velocidad. Es como cuando tú le pones el dedo a la manguera cuando estás regando el jardín. Lo que haces pues es incrementar la velocidad. Entonces, la presión de lanzado la contesté antes de decir, o sea, el volumen de aire tú requieres en una aplicación robótica de 10 a 12 metros cúbicos por minuto. Eso equivale a un compresor, es un 375 a un 420 CFM. La presión de operación es entre 100 a 125 bares. Y entonces, pues eso te da una velocidad promedio del concreto lanzado de 65 millas por hora. Entonces, más o menos esa es la velocidad correcta que tú debes de tener para colocar el concreto en interior de mina, teniendo el volumen de aire adecuado, teniendo la presión adecuada de 100 a 125 PSI, que es de 7 bares aproximadamente. Digo, eso es lo que la boquilla, una boquilla alargada te va a dar un patrón de sprayado más cerrado, con lo cual vas a poder engrosar más rápido y vas a tener menos rebote y vas a tener menos rocío. O sea, una boquilla más amplia te va a dar un patrón de sprayado más amplio, donde vas a tener menor compactación y entonces necesitas de cierta forma acercarte un poquito más para tener la misma velocidad de impacto al momento de estar colocando. Espero haber podido contestar tu pregunta así muy rápidamente. Perfecto, sí, definitivamente, ingeniero, gracias. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo estabilizar con concreto lanzado un suelo con alta plasticidad o un suelo muy inestable? Ahí lo puedes hacer. O sea, necesitas complementarlo con anclaje. Sabes que el concreto lanzado no va a tener adherencia al suelo. Entonces, puedes poner elementos geotextiles, puedes poner acero de refuerzo y eso dentro de tu diseño, tú lo vas a diseñar como un muro de contención. Entonces, te vas a poner la cantidad de acero, o sea, el concreto por sí solo no lo va a hacer, o sea, necesitas meterle refuerzo, que puede ser fibra, que puede ser acero, y entonces lo diseñas como un muro de contención, darás el espesor conveniente, o sea, dependiendo del ángulo de estabilización de tu talud, puedes complementarlo con anclaje y de esa forma es como trabajaría. Pero debes de entender que en un suelo no hay adherencia entre el concreto y entonces debes de considerar que esa falta de adherencia te va a implicar mayores espesores y te va a implicar por fuerza el uso de refuerzo, que puede ser fibras metálicas, fibras sintéticas, acero refuerzo. O sea, entonces, sí se puede, hay que calcular, hay que ver el ángulo de reposo también de tu material y eso, con esos datos de laboratorio, perfectamente puedes hacer cualquier diseño de estabilización de taludes con el concreto lanzado.
Perfecto, ingeniero. Bien, la siguiente pregunta es, en caso de estructuras curvas, ¿cómo debe ser el proceso de lanzado? ¿Existe alguna consideración especial? Debes de lanzar siempre perpendicular a la superficie. O sea, debes de seguir la curvatura y colocar tu boquilla de tal forma que tú estés perpendicular a la superficie receptora. No quieras caer en la tentación de girar la boquilla porque vas a incrementar la distancia, vas a incrementar el ángulo, vas a incrementar el rebote y vas a tener una serie de problemas. O sea, el procedimiento es exactamente el mismo. Y la ventaja que te ofrece el concreto lanzado en superficies curvas es que puedes seguir el contorno irregular de la forma de la estructura, minimizando recursos. Con la aplicación de concreto lanzado podrás eliminar entre un 50 a un 100% de la cimbra, y entonces con ello pues puedes dar prácticamente cualquier forma o figura que tú quieras. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿de qué forma es posible verificar los espesores con certeza en fortificación minera? Hay muchas formas, es decir, puedes utilizar un escantillón, puedes colocar, antes de lanzar concreto, puedes colocar algunos sistemas para medir los espesores. O sea, aquí de cierta forma tiene mucho que ver con la colocación, con el lanzador, con el tiempo que deja la boquilla y con el espesor de capa conforme lo va engrosando. O sea, ahí puedes checar el espesor cuando el concreto está fresco, puedes checar el espesor cuando el concreto está endurecido, si está endurecido con el uso de un taladro. Existen ahora sistemas de radares donde te escanean la superficie antes del lanzado, te escanean la superficie después del lanzado, hacen ahí el cálculo y te muestran de una forma gráfica los espesores, y tú puedes marcarle dentro de ese tipo de programas que te marque de un color rojo espesores que estén abajo de tal medida, de un color azul o verde o del que quieras, espesores que estén arriba de esta medida. Y entonces, pues digo, de esa forma hay varios sistemas y formas de controlar los espesores. Aquí algo que se usa mucho, pues digo, son estos escáneres, que es la nueva tecnología. Ya algunos robots ya los traen incluidos, y si no, pues a través de escantillones, a través de perforaciones, de taladros, pero mucho tiene que ver la habilidad del lanzador, el tiempo que va dejando la boquilla conforme va colocando su capa. La idea es el entrenamiento y que el lanzador vaya dejando capas terminadas. De esa forma él no tiene que regresar porque ya colocó el espesor completo. Entonces, él sabe más o menos cómo es que está su espesor. Pero sí hay varias formas que se pueden utilizar, es ver cuál es la que más fácil se puede adoptar o implementar ahí en tu sistema. De hecho, hay quienes han adoptado en la cabeza del lanzado poner un dispositivo para estar midiendo los espesores ahí a través de la penetración de un sistema, ¿no? Entonces digo, hay muchas cosas más que ahorita no, por cuestión de tiempo no traigo fotos ni videos que poder mostrarte, pero sí hay diferentes sistemas que se pueden utilizar. De acuerdo, ingeniero. Seguramente eso lo veremos con mayor detalle en el curso. Y bien, la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje de rebote se considera como correcto en concreto lanzado vía húmeda y en vía seca? Depende si es vertical o depende si es horizontal. Si estamos hablando sobre cabeza, si estamos hablando de superficies verticales, en concreto lanzado vía húmeda, podemos hablar de un 10%, es un valor aceptable. Si estamos hablando sobre cabeza, un 15% es un valor aceptable. Si estamos hablando de vía seca, podemos tener en una posición vertical entre un 15 a un 20% o más. Hay quien maneja hasta 30% de rebote en la vía seca, y pues digo, en superficie sobre cabeza, es decir, hablar de un 30% de rebote, pues son cierta forma valores aceptables. O sea, el concreto lanzado vía seca, digo, que fue el origen del concreto lanzado, en muchos lados pues ya está tendiendo a quedar simplemente como una aplicación para reparaciones puntuales, para cosas así. Y entonces, pues digo, las ventajas que te ofrece en cuanto a volumen de colocación, espesor de capa, todo eso tiene mucho más el concreto lanzado vía húmeda. O sea, puedes hacer concretos muy buenos con concreto lanzado vía seca, pero siempre vas a tener más rebote. ¿Por qué?
Porque el concreto lanzado vía húmeda, tu manguera va llena de concreto. Entonces, en el concreto lanzado vía seca, tu manguera va solo a un 25% rellena de concreto. Entonces, tú tardas 4 veces más en dar el mismo espesor. Entonces, mientras tú vas generando ese espesor para que tu rebote disminuya, tú estás generando rebote. Entonces, por eso es que siempre tienes mayor rebote, tienes por lo menos del 15 al 20, 25% en superficies verticales, comparándolo contra un 10% en el caso del concreto lanzado vía húmeda. De acuerdo, ingeniero. Bien, la siguiente pregunta es, ¿se puede lanzar concreto bajo lluvia? Si estás preparado, o sea, depende de las aplicaciones, o sea, ¿qué tipo de lluvia? Una lluvia muy ligera que apenas se siente, pues podrás aplicarlo. Si tienes una lona para cubrirlo y colocarlo, lo puedes hacer. O sea, habrá situaciones en donde tú estás dentro de un túnel y lo que tú tienes son escurrimientos de agua que está lloviéndote dentro del túnel, y entonces lo que tratas con el concreto lanzado es de cierta forma contener o disminuir esos escurrimientos. Lo puedes hacer, digo, puedes de cierta forma lograr cierta disminución del volumen de agua que está ingresando, pero si hay cierta presión, pues esa presión te va a tumbar el concreto que estés colocando. Entonces, no es recomendable hacerlo bajo lluvia. O sea, puedes tomar las precauciones, poner toldos, poner elementos ahí, porque acuérdate que pues, es agua que se está incorporando dentro de tu concreto, te cambia tu relación agua-cemento, te da un concreto de menor resistencia y pues no vas a cumplir con los requerimientos del contrato. Entonces, si es una emergencia, si hay que estabilizar un talud porque se está cayendo y aunque esté lloviendo, pues digo, sabes que ese concreto no va a cumplir con las especificaciones, pero te va a ayudar a darles estabilidad y posteriormente ya tomarás la decisión de aplicar una capa encima de ello o reforzarlo, cuál será el procedimiento. Pero, o sea, si no estás protegido para una aplicación bajo lluvia, lo ideal es que no lances. De acuerdo. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es la granulometría global de los agregados finos del concreto para shotcrete? ¿El porcentaje de material más fino que la malla número 200 juega algún rol importante? Muchísimo, muchísimo. Y ahorita, por cuestiones de tiempo, no entré en ningún aspecto de eso, pero ya se hablará más adelante del curso. Pero, o sea, es igual que el concreto. O sea, la granulometría juega un papel muy importante. La granulometría te puede ayudar a disminuir tu cantidad de pasta. Un alto contenido de finos pues, te va a afectar la cohesión, te va a afectar la reacción con tus aditivos, te va a afectar la reacción con los acelerantes. Entonces, la granulometría realmente tiene un papel muy, muy importante. El contenido de finos, pues dependiendo de su origen, si son arcillas, si son limos, si es polvo de trituración, o sea, puede generarte problemas de agrietamientos, demanda de agua, contracciones, pérdida de rendimiento, o sea, en fin, te va a afectar mucho. O sea, es sumamente importante la granulometría. Perfecto, ingeniero. Bien, la penúltima pregunta es la siguiente. En estructuras revestidas en la que los paneles ponen en evidencia la inexperiencia del lanzador, ¿cómo se debe proceder en estas estructuras? ¿Deben recibir algún tipo de refuerzo o deben demolerse? Ahí es la decisión que ustedes tomen. O sea, en muchos casos es más fácil demolerlas y hacerlas de nuevo. Por ello es que acá en Estados Unidos, antes de que un lanzador entre a un trabajo, debe de lanzar un panel de 1.20 por 1.20 con lo más complicado, el acero refuerzo. Ese panel se va a cortar, se va a extraer corazones, se va a evaluar, y entonces de esa forma, pues digo, el lanzador no te echó a perder la obra. O sea, entonces, ahí en un momento dado, me ha tocado muchos casos en que la mayoría, la decisión es demoler. O sea, entonces, dependiendo, si los defectos los detectaste cuando estaba el concreto en estado fresco, puedes cortar, llegas con una herramienta, una llana, lo que sea, cortas esa sección, retiras esa sección por completo, limpias muy bien, y aplicas el concreto nuevo y no te va a afectar tu proceso. Si te diste cuenta una vez que tu concreto ha endurecido, entonces ahí ya habrá que ver si en un momento dado dices, bueno, me permite, por cuestiones de espacio, puedo adicionar un nuevo muro. Puedes sencillamente ignorar ese muro que construiste y aplicar un nuevo muro, si es que por cuestión de espacio te lo permite. Si no, pues tendrás que demoler
o podrás en un momento dado utilizar alguna otra técnica de refuerzo, que eso habrá que evaluar a través de un ingeniero estructurista, el daño y el riesgo que está la estructura para de esa forma tomar la mejor decisión. Pero en muchos casos la decisión es demoler, desgraciadamente. Bien, definitivamente de acuerdo, ingeniero. La siguiente pregunta es, ¿el concreto lanzado también se puede utilizar para hacer reparaciones o para hacer anclajes? Sí, 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 sí. Lo puedes usar para hacer albercas, para hacer columnas, para hacer muros, para hacer donde tú quieras, puedes aplicar el concreto lanzado. O sea, si es simplemente un sistema de colocación de concreto, habrá que revisar el anclaje, es uno de los complementos del concreto lanzado, y, perdón, y es algo que cada día lo vemos mucho más en los trabajos. Bien, perfecto. Muchas gracias, ingeniero. Y la última pregunta es, para el caso de concreto lanzado en climas extremos, ¿se debe tener alguna consideración? Las mismas consideraciones que tienes con el concreto convencional. En clima frío, la temperatura de tu concreto debe estar arriba de 10 grados centígrados. Decir, en clima cálido, la temperatura de tu concreto pues debe estar abajo depende de cada país, pero digo, acá, por ejemplo, es abajo de los 35 grados centígrados. Decir, en clima frío no debes de aplicar el concreto sobre superficies congeladas. En clima cálido no debes de aplicar el concreto sobre superficies arriba de 40 grados. O sea, debes de enfriar la superficie previo a la aplicación del concreto lanzado. O sea, es decir, hay el ACI 505 y el ACI 305 y 306 te marcan todas las pautas referentes, por decir, esos mismos procedimientos se aplican para el concreto lanzado. O sea, si hablamos de temperatura del concreto, si hablamos de temperatura del sustrato, si hablamos, por ejemplo, en el caso del clima frío, la protección del concreto hasta que el concreto obtenga una resistencia de 500 PSI o 3.5 megapascales, 35 kilogramos, se debe proteger contra el congelamiento. Es decir, acá en clima cálido, pues decir, debemos de curar lo más pronto posible para evitar que el concreto se dañe. Entonces, decir, los mismos riesgos que te aplica para el concreto convencional son aplicados para el concreto lanzado, y sobre todo protegerlo. El concreto lanzado tiende a ser áreas de aplicación muy amplias por espesores muy delgados, entonces está más susceptible a los riesgos de contracción, de agrietamiento. Entonces hay que protegerlo y hay que cuidarlo. Pero es básicamente los mismos principios y aplicaciones que debemos de tener en cuenta de lo que manejamos con el concreto convencional. En cuanto a temperatura del concreto, es decir, en clima frío utilizaremos agua caliente para calentar la mezcla. En clima cálido utilizaremos agua fría para bajar la temperatura de la mezcla. O sea, entonces, decir, hay ahí que ver esas cuestiones, ¿no? Y digo, pues son procedimientos y es todo un tema muy interesante. Sí, definitivamente, ingeniero. Y bien, muchas gracias, ingeniero, por aclarar todas las dudas de nuestros participantes. Del mismo modo, nos sentimos muy agradecidos con el público por su activa participación mediante Zoom y YouTube. Raúl Bracamontes, es realmente un placer poder escuchar cada una de sus conferencias. No sé si tiene algunas palabras para que pueda finalizar su presentación. Encantado de estar aquí con ustedes. Una excelente noche. Espero que esta muy breve plática les enseñe un poquito de la importancia que tiene el supervisor, y que ser supervisor es un papel de mucha responsabilidad. Ahorita lo vimos muy superficialmente, pero estamos aquí a la orden para ayudarlos. Y bien, reiteramos nuestros agradecimientos al ingeniero Raúl Bracamontes. Ha sido un placer contar con su participación como ponente y a todos los asistentes por formar parte de este magno evento. De esta manera damos por finalizada la presente conferencia.